Hola a todos, comenzamos esta secuencia de vídeos didácticos sobre ciclismo intentando dar un poco de luz a esas grandes dudas que a veces tenemos en torno al mundo de la bicicleta. Vamos a empezar con unos primeros vídeos muy básicos, con una información que la mayoría de vosotros ya conocerá, pero que es sano recapitular y empezar desde cero. En principio, pues vamos a hablar de las ruedas. Es la característica fundamental al final de una bicicleta, una máquina que se mueve a través de una transmisión y un par de ruedas. Y la tracción pues es humana, ¿verdad? Lo que cada uno da de sí después. Tenemos diferentes diámetros de ruedas según el tipo de bicicleta de la que hablemos, y al final una rueda se compone de varios elementos. Por un lado está el buje, que es la zona central de la rueda, donde se alberga el eje y los rodamientos. Es la parte mecánicamente más compleja de una rueda. Es un dispositivo en el cual se alojan los rodamientos que permiten el giro de la bicicleta. Además, llevan los asientos en los cuales vamos a fijar los radios. A estos asientos se les llaman alas. Las alas del buje alojan los radios. El número de radios del buje siempre debe coincidir con el número de agujeros o de ojales que va a tener la llanta. A continuación tenemos los radios, que pueden ser diferente número de ellos dependiendo de si es una bicicleta de montaña, de carretera o del fabricante de la rueda en sí. Los radios unen el buje con la llanta. Pueden ser de diferentes medidas y de diferentes espesores. Cuando el espesor es continuo, hablamos de un radio convencional, pero pueden llegar a ser biconificados, es decir, tener un espesor mayor en la zona cercana a la cabecilla y un espesor también mayor en la zona cercana al codo o ala del buje. Existen bujes con radios rectos también, es decir, no tienen un codo en la zona de asiento con el buje, pero lo convencional es esto. Cuando radiamos una rueda podemos estar hablando de diferentes tipos de radiado, desde radios que van completamente rectos a montajes con lo que denominamos cruces. Por ejemplo, la rueda que tenemos delante es una rueda que está radiada a 3 cruces. ¿Por qué? Porque estamos cruzando con este primer radio, con este segundo y con este tercero. De manera que tenemos una rueda de 3 cruces. A continuación tendremos la llanta, que es el aro de aluminio que le da forma a la rueda y en el cual se ensamblan los radios. Importante no confundir llanta con rueda. Muchas veces tendemos a llamarle llanta a la rueda completa. No, la llanta es solamente el aro de la rueda, ¿ok? La llanta es el aro que sujeta al neumático y que le da forma a la rueda. Las llantas suelen ser de aluminio, aunque modernamente ya estamos empezando a ver ruedas de carbono, sobre todo en la bicicleta de carretera, donde ya llevan bastantes años funcionando. La llanta, en función a su anchura, dota de mayor o menor rigidez a la rueda. Normalmente, a medida que la bicicleta de montaña, como es el caso de esta, es más agresiva o es para un uso más off-road, suele ser más ancha y se catalogan en función a esa anchura. Podemos estar hablando de llantas de 19, 21, 23, 25 milímetros en función a ese ancho. Bien, suelen llevar unos ojales, que es una parte que le da refuerzo a la zona del agujero o del taladro que lleva la llanta y que sirve también de asiento para la cabecilla. Estamos en todo momento hablando de ruedas convencionales, del tipo de rueda más extendida en el mercado. Y el neumático puede ser bien sistema tubeless, en el cual no utilizamos una cámara en el interior, o en un 90% de casos un sistema de cámara cubierta, es decir, cubierta sería el neumático y cámara pues esa morcilla de aire que va en el interior y que le da forma a la rueda. El neumático también puede ser de diferentes tipos en función de la bicicleta de la que estemos hablando, y en el caso de las bicicletas de montaña puede tener diferentes balones, es decir, puede ser más ancho o más estrecho y tener un diferente dibujo en función al terreno por el que vayamos a circular. En el interior del neumático suele alojarse la cámara. La cámara es la que nos permite dar presión al neumático, es la que cuando tenemos un pinchazo es perforada y no tiene demasiado misterio. Al final es una especie de tubo de goma al cual introducimos aire en el interior dando forma al neumático.
Actualmente ya se trabaja con sistemas radiales, tipo los del mundo del automóvil, en los cuales no se utiliza cámara en el interior. A estos sistemas se los denomina tubeless. No existe cámara, dentro solamente hay aire y normalmente un líquido sellante que nos permite evitar fugas de aire tanto por pinchazo como por sellado del flanco de la llanta. Muy bien, pues luego dentro de lo que son las ruedas, pues tendremos siempre una diferencia entre la rueda delantera y la trasera. La delantera es más sencilla en sí misma, ya que la trasera incorpora parte de la transmisión, que es el núcleo o rueda libre. El núcleo o rueda libre es la pieza sobre la que se montan los cassettes de piñones, que serían todas estas ruedas dentadas, que son las velocidades que tiene la bicicleta. Entonces, la rueda libre es lo que permite que los piñones giren hacia atrás, para que cuando dejamos de dar pedales en la bicicleta no giren las bielas. Esto, por ejemplo, no ocurre en las bicicletas de piñón fijo. Las bicicletas de piñón fijo jamás dejan de dar pedales y por eso son un poco más difíciles de manejar. En una bicicleta convencional, si dejamos de dar pedales, la rueda continúa girando independientemente de los piñones. Es lo que se llama el sistema de rueda libre. La rueda trasera suele llevar incorporado el núcleo o rueda libre. Cuando hablamos de núcleo o rueda libre, hablamos de un dispositivo que es el que de entrada da soporte o sujeción al sistema de piñones. Para entender e identificar mejor exactamente qué es el núcleo, aquí tenemos un ejemplo de una rueda, en este caso de carretera, con el cassette de piñones desmontado. Este es el dispositivo que permite que la rueda gire libremente cuando nosotros dejamos de dar pedales. Y es lo que emite este característico ruido siempre que dejamos de dar pedales en una bicicleta. Sobre este dispositivo se ancla el sistema de piñones, bien llamado cassette. La rueda, por último, tiene un dispositivo de cierre, que es este que vemos aquí, que es el que permite fijar la rueda al cuadro. En las bicicletas de gama baja o bicicletas de pista, por ejemplo, que no llevan dispositivos de cierre rápido, hablamos de 2 tuercas. En las bicis infantiles, por ejemplo, también. Pero lo normal hoy día, modernamente, es que hablemos siempre de un dispositivo de cierre rápido, que es este que vemos aquí.